Ahí va, perfecto. Bueno, Juanpe, como les decía, es parte de Escuela de Regeneración, ya nos va a contar un poco más de qué va el proyecto. Bueno, Ahí vamos. muchas gracias ahí por la invitación, Juli. Estoy encantado de poder estar hablando acá con vos y de que hayan arrancado esta iniciativa que la celebro mucho. Genial, muchas gracias. Ya ahí me están contando que sale bien Buenísimo. por Facebook, así que ya arranco tranquila. Dale, dale. Bueno, me parecía interesante empezar hoy con un concepto fuerte, por lo menos para nosotros, que es el concepto de degradación de tierras. Si nos podés contar un poco de qué va, por dónde viene el peligro, o qué riesgos puede llegar a traer. Bueno, degradación de tierras es un concepto enorme, ¿no? Que abarca muchas cosas, digamos. Quizás si uno se lo mira en una línea de humedad de los distintos ambientes, ¿no? Si te vas al extremo más árido, ¿no? A los lugares más desérticos, donde tenemos menos temperatura y humedad durante el año, degradación de tierras significa desertificación, significa, digamos, tierra que se convierte en desierto, que se vuelve inhabitable, que expulsa a las personas, y donde había actividad humana, ahora no puede haber más porque agotamos todo el recurso, ¿no? Y a la medida que uno se va corriendo hacia lugares más húmedos, degradación de tierras, quizá no es tan terminante porque siempre el suelo se las arregla para cubrirse, pero lo que está sucediendo es que hay una extracción enorme de los nutrientes de la tierra, hay una erosión enorme del suelo, erosión eólica, erosión hídrica, digamos, yo asocio degradación de tierras a la forma en que producimos alimentos, ¿no? Fundamentalmente. El humano lo que está haciendo es agotar el recurso que le da de comer, digamos. Eso pasa en todos lados, pero es más o menos grave o más o menos terminante en función de cuánto nos corremos hacia los lugares más áridos. Entonces, por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar casos más graves, me imagino, yendo hacia la Patagonia, ¿no? Y a medida que nos acercamos al centro, Sí, los casos como son muy... sí, nosotros venimos de la Patagonia, o sea, yo trabajo en OBIS 21, que nació para combatir la desertificación, que es un problema monstruoso, digamos, que afecta a 2/3 de la superficie terrestre del planeta, y que explica muchas de las migraciones rurales a la ciudad, mucha gente que se va exiliada de sus países porque la tierra no da más. Digamos, es un problema gravísimo, pero quizá no tiene tanta prensa como otros, digamos. Y eso en la Argentina es una superficie más o menos parecida, digamos. Tenemos un gran porcentaje del país que está en proceso de desertificación. En Patagonia concretamente estamos hablando del 75-80% de las tierras, y muchos campos cerrándose, digamos, donde ya no se puede hacer nada. Y después sí, si te venís a la zona más núcleo, que uno puede llamar Buenos Aires, el litoral, Córdoba, Santa Fe, digamos, el régimen de lluvias y de temperatura hace que, como te decía antes, los ciclos de vida sigan sucediendo, y eso difícilmente en algún momento se vaya a desertificar, pero sí lo que está pasando es que, digamos, la fertilidad biológica se ha perdido a unos niveles tan altos, que ya se calcula cuántas cosechas nos quedan hasta que el suelo se agote por completo, porque el problema es que nosotros, la forma en que hacemos agricultura y la forma en que hacemos ganadería, eh, lo que es totalmente extractiva, ¿no? Entonces, cada vez esos suelos tienen menos fertilidad y se resuelve muchas veces con fertilidad química, eh, pero en definitiva hay un recurso que se está perdiendo. Claro, es la misma lógica de otros desarrollos extractivistas como la megaminería, por ejemplo, aplicados a la producción del suelo. Sí, sí, es una forma
forma de ver el mundo que tiene la gran parte de la humanidad. Uh-huh. Y ante esto, y como contrapartida, ¿será que podemos introducir el otro término fuerte, el otro hashtag diría de este ciclo, pero tal vez del 2020, ¿no? Que es la regeneración, que es una palabra que empezó a sonar un poco y ahora está tomando como solidez y la estamos escuchando un poco en todos lados. Sí. Bueno, y si querés contarnos un poco de qué va la regeneración y qué tiene que ver con este proceso de degradación que estábamos contando recién. Dale. Bueno, sí, la palabra de regeneración se está poniendo de moda en estos momentos. Y bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que ahora podemos detallar más. Pero a mí particularmente es una palabra que me atraviesa y que me acompaña hace bastante tiempo. Digamos, creo que encontré mi propósito cuando descubrí la regeneración. O sea, para mí es muy fuerte y me siento un militante, se puede decir, de la regeneración. Creo que es un fanatismo válido porque no daña a nadie, ¿no? Todo lo contrario, sino que lo que hace es devolver, ¿no? Un poco. Y pensándolo, porque siempre tuve como nosotros cuando hablamos de regeneración, particularmente en mi actividad, es quizás una dimensión de la regeneración que es muy concreta, ¿no? Pero si digamos, haciendo un esfuerzo por definir algo tan amplio, yo encuentro al menos tres dimensiones y bueno, puedo arrancar por la que considero la más sutil. Creo que eh, por encima del nivel físico, digamos, la regeneración para mí es una idea común. Es una conciencia colectiva creciente de que tenemos que dejar de vivir a costas del planeta, a costas de las personas, digamos, que la explotación no va más, que tenemos que empezar a devolver vida, a pensar en cómo generar abundancia, en cómo generar sistemas donde todos ganen, ¿no? Y esa conciencia colectiva se está expandiendo. Y por eso me parece que estamos escuchando regeneración por todos lados. Cuando uno trata de llevar esa conciencia colectiva, esa idea común a la práctica, ¿no? Me parece que esa es otra dimensión que yo atrevidamente le denomino cultura regenerativa. Y dentro de la esfera de la cultura regenerativa están todas las prácticas que en las distintas áreas de la actividad humana empiezan a emerger, ¿no? Particularmente te puedo nombrar las que a mí me tocan más de cerca, que es la agroecología, la ganadería regenerativa, la agricultura regenerativa, la agrofloresta, ¿no? Es esa concepción de cómo hago para favorecer a la naturaleza, para, para vivir en sistemas donde todos ganemos, llevada a la práctica, ¿no? Es una visión holística en la cual vos no estás solamente tratando de hacer un negocio y que se cague el ambiente y que se caguen las personas, ¿no? Es la visión de, no, nosotros tenemos que generar actividades en donde todo sume, todo vaya para arriba, eso es regeneración. Y ahí se empieza Ese a es un entender segundo un plano. poco, ¿Cómo? digo, se empieza a entender por qué empieza a sonar esa palabra por todos lados, ¿no? Porque empieza a sonar un poco como esa lucecita al final del túnel o esa salida posible, viable. Sin duda, sin duda, ¿no? O sea, todos estamos viendo que se está oscureciendo, digamos, el futuro, pero también estamos viendo esa luz de lo posible y creo que es muy sano que cada uno desde su actividad, eh, como te decía antes, ya sea que sea zapatero, ¿cómo hago yo para que en mi cadena de valor, en lo que yo trabajo, todos ganen? Eso es regeneración. ¿Cómo hago para que nadie tenga que, digamos, pagar por lo que no pague el planeta, que no que no haya explotación humana? ¿Cómo hago para que, en abundancia, ¿no? ¿Cómo hago para generar abundancia? Para devolver vida. Eso me parece fantástico que esté sucediendo a todo nivel, y por eso es regeneración a todo nivel. Ahora, también
se puede suceder que haya una apropiación de la palabra y eso sufra, o sea, que la regeneración tenga el riesgo de caer en un greenwashing, en lavado, en el mismo proceso que ya marketineramente se cooptaron distintas palabras, ¿no? Entonces, nosotros en el plano más concreto medimos la regeneración y decimos esto es regeneración y esto no es regeneración. Y eso es quizá la tercera dimensión, ¿no? La más física, la más concreta. Pero bueno, para terminar con el tema de la cultura, yo creo que para entender la cultura regenerativa tenemos que entender la cultura extractiva, ¿no? La que nos trajo hasta acá, la que nos dejó al borde del abismo, ¿no? Y decir, es la antítesis, no es como es cooperación en vez de competencia, no es como me beneficio yo, cómo salgo vivo de esto, ¿no? Es cómo hago para que todos, o sea, para que todo mi alrededor brille. Creo que yo los defino como antagónicos, ¿no? Como una punta y la otra. Y yendo a lo que a nosotros más nos compete quizá, que es la ganadería y la agricultura regenerativa, la regeneración para nosotros es una medida, digamos. Nosotros podemos, yendo al plano más físico, como te decía, la regeneración está de un lado y la degradación está del otro, y nosotros podemos medir cuánto la Tierra se está regenerando por 5 variables principales, ¿no? Que tiene que ver con la cobertura total del suelo, tiene que ver con la biodiversidad, tiene que ver con la predominancia de las especies perennes, tiene que ver con un ciclo de agua efectivo y un ciclo de minerales y de nutrientes efectivo, y tiene que ver con el secuestro de carbono. Digamos, una tierra que está en proceso regenerativo secuestra carbono y sirve para revertir el calentamiento global, el cambio climático. Me gustaría profundizar un poco, no Sí. sé si en este momento cuando se termine esta idea, pero sobre el secuestro de carbono como otro de los hashtags que me parecen súper importantes, muy interesante. Ahí va. Sí, no era más o menos eso, digamos. Nosotros, regeneración para mí es lo que hago todos los días, pero porque para nosotros es fácil, es algo concreto que hacemos, digamos. Tratamos de regenerar tierras con esos 5 indicadores como variables que tenemos siempre en mente y que medimos todo el tiempo. Y a partir de esos 5 indicadores se pueden generar estas medidas y después entiendo que hay algún tipo de certificación o algún... Sí, o me sea, decías, nosotros... está regenerado o regenera y esto no. ¿Hay algún tipo de clasificación que se puede hacer? Sí, digamos, hay una clasificación que, digamos, hay un estudio que es más objetivo, y que mide variables duras o lentas, que tiene más que ver con el carbono en el suelo, la tasa en que el agua infiltra en un campo, ¿no? Si la tasa infiltra rápidamente, vos podés asegurarte que ante una lluvia torrencial, esa agua no corra hacia abajo y se quede en el terreno. Entonces, medimos la retención de agua, medimos el carbono en suelo, medimos la biodiversidad, y después, cualitativamente, todos los años miramos distintos indicadores biológicos en el campo para decir cuál es la tendencia, qué proceso está sufriendo esta tierra, si está yendo, como te decía, hacia eso que queremos, hacia abundancia de perennes, hacia ciclos, hacia procesos ecosistémicos sanos, básicamente, o no. Digamos, esa es la medida que tenemos. Nosotros trabajamos con un estándar que desarrollamos y que permite medir esos resultados ambientales de los campos y darle como una especie de overall a cada campo todos los años, y por otro lado medir esto que te decía, que es de cambio más lento y más duro. Maravilloso, es muy interesante. Quisiera detenerme en cada uno de los puntos, pero vamos a hacerlo más ágil por esta vez, por lo menos. Bueno, y mencionabas
este punto, sí, el secuestro del carbono, que puede facilitar el suelo. Si querés contarnos un poco con más profundidad de qué va, cuál es la posibilidad que ese proceso genera o que abre. Claro, bueno, como muchos o todos ya saben, digamos, nosotros estamos sufriendo un proceso de calentamiento global, básicamente por concentración de gases en la atmósfera, que no permiten que el calor salga, y cada vez hay más gases en la atmósfera, entre ellos dióxido de carbono como el más emblemático, ¿no? O sea, el secuestro de carbono es básicamente bajar ese carbono de la atmósfera que está bloqueando la salida de calor y está generando el calentamiento climático. Y hay una sola forma mágica de hacer eso, ¿no? Digamos, muchos escuchan no sé si han escuchado de esas que dicen que van a sacar máquinas a sacar carbono del aire, y a mí me da gracia porque es como, van a inventar una planta, ¿no? Porque el proceso que hace eso es la fotosíntesis, ¿no? Los pastos, son los árboles, son los arbustos, son las algas. Digamos, nosotros, secuestrar carbono para nosotros es generar más y más plantas, con, digamos, más productividad primaria, le llamamos nosotros, digamos, que tengamos mucha más biodiversidad de plantas en mucho mayor volumen, con buenas raíces, con gran diversidad, digamos, lo que permite es que a la medida que uno regenera tierras, que eso es increíble, porque cuando se habla de calentamiento global, de cambio climático, nunca se menciona el secuestro. O sea, siempre estamos todos los focos puestos en las emisiones. ¿Cómo hacemos para que tal industria deje de emitir? ¿Cómo hacemos? O sea, siempre todo es emisiones, foco en las emisiones. Y el secuestro, el potencial que hay en el secuestro, es decir, en tener muchas más plantas más sanas, bajando carbono del aire, es enorme. O sea, se puede revertir el cambio climático si tuviéramos esta conciencia colectiva global activando a full para regenerar suelos y pastizales y praderas y bosques en todo el planeta. Y se puede hacer mucho más rápido y mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Digamos. Hay un cálculo que tiene el Instituto Savory que es alucinante, que dice que si nosotros pusiéramos a regenerar la mitad de los pastizales, solamente de los pastizales del planeta, podríamos volver a niveles preindustriales de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, resolvemos. Ay, qué lindo el problema. Buenas perspectivas, gracias, es Juanse. Hermoso, es increíble, es increíble. Es hermoso. A veces uno le agarra ansiedad, muy loco. Sí. Sí, es muy loco porque no solo que es posible y que están estas perspectivas un poco más alentadoras, sino que es posible de una manera natural, ¿no? Las veces que escuché posibilidades para secuestrar carbono tiene que ver más con tecnologías, como que parecen medio de ciencia ficción, que sí, no sé si esto va a salir bien, en realidad me parece que no va por ahí, muchachos. Y escuchar esto y que es con plantas, te da la sensación de que por ahí sí, ¿no? De que es así, es la lucecita que hay que seguir. Sí, o sea, a mí me parece, cuando descubrí esto, me pareció tan simple y tan obvio, ¿no? Como la respuesta es más plantas. ¿Qué estamos haciendo? O sea, mirá el dato este. Nosotros siempre en los cursos ponemos este dato que es increíble. Se dice que, digamos, en los suelos previos al humano teníamos almacenadas 2.000 gigatones de carbono, ¿no? Total. En los suelos del planeta. Y desde la actividad humana, desde la agroindustria y desde la producción masiva de alimentos y todo lo que hicimos, echamos al aire 500 gigatones de esos 2.000. Eso representa 250 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y nosotros
Digamos, estamos preocupados por los 50 que vienen, ponele. Si nosotros esos 250 que largamos al aire los ponemos de vuelta en la Tierra, se acabó el problema. O sea, es todo lo que sobra en el aire es lo que falta en la Tierra. Ujú. Es Me alucinante. estás tirando unos datazos, me estás haciendo la noche, te digo. Sí, es que a mí me sucede que parece, es tan bueno que asusta, ¿no? Como, Sí, es tan bueno que decís, algo puede salir mal también con esto. sí, 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 obvio que, digamos, nosotros nos estamos, me parece que nos estamos llevando a un extremo en el cual vamos a lidiar con condiciones climáticas y mucho más difíciles de las que tenemos hoy, ¿no? Entonces es difícil proyectar el futuro. Ujú. Y en este sentido, y teniendo en cuenta, digamos, la mirada de la complejidad de los sistemas desde la perspectiva que estás planteando, que es la regeneración, eh, ¿cómo podemos incluir temáticas que quizás hoy no tenemos, no estamos tan habituados a estar parados ahí, o incluyéndolos en nuestras planificaciones o como base de todo lo que hacemos, que son conceptos como el riesgo, como la incertidumbre, que solemos o calificar negativamente o dejar a un lado? ¿Te parece que desde la regeneración hay alguna forma de incluir eso en el diseño, sea desde la ganadería o desde cualquier otra área? Mira, yo creo que en los momentos de riesgo e incertidumbre te puedo hablar, ahora sí, de lo que sé o de lo que vivo. Digamos, para un productor, para alguien que está manejando y conviviendo con tierras, eh, los riesgos de trabajar en sistemas basados en insumos externos, por ejemplo, digamos, son cada vez más altos y empiezan a ser prácticamente inviables. Vos imaginate hoy en día, ni hablar de una sequía o una inundación, ¿no? Que empiezan a suceder cada vez más seguido, pero mirá, ahora de repente se para el mundo y no podés importar el fertilizante que te falta, ¿y qué haces? Digamos, nosotros somos tan dependientes de energía externa para poder producir alimentos que somos totalmente volátiles a cambios en la economía, por ejemplo. Y, digamos, esos suelos pobres que no infiltran agua, lo que te decía antes, suelos que no infiltran agua, suelos que ante una sequía se mueren las plantas porque la raíz no alcanza la napa. O sea, como eh, están todos los incentivos puestos en que empecemos a trabajar a favor de la naturaleza, en que salgamos de los esquemas de mucho gasto en insumos externos y empecemos a preocuparnos por cómo hago que mi suelo vuelva a tener vida, o sea, cómo genero resiliencia a partir de favorecer más vida, más naturaleza, Ujú. más Sí, biodiversidad, cómo fortalecer agrego. el propio sistema en lugar de traer elementos externos. Sí, totalmente. O sea, como estos momentos de crisis o de incertidumbre, me parece que terminan, siento yo, es que terminan de matar un relato que había de Ujú. cómo teníamos que trabajar la tierra. Me parece que tenemos que volver, digamos, en algunos casos hay que volver a los manejos de los abuelos, ¿no? A decir, diversifiquemos. Digamos, no juguemos todas las cartas a una sola cosa, no tengamos monocultivos. Digamos, parte de cambiar a la cultura regenerativa es, che, salgamos del monocultivo, eh, volvamos a la granja, volvamos a tener soberanía, a que si se pudre todo, yo tengo que comer, ¿no? Digamos, tengo mi huerta, tengo, me parece, o sea, tengo producción local. ¿Cómo hacemos para que los municipios deberían empezar a preocuparse por autoabastecerse por lo menos en los alimentos básicos? Eh, Me parece que ante más riesgo y más incertidumbre vamos a ir cerrándonos hacia modelos
más pequeños y a la vez mucho más complejos. Ujú. Claro, con vínculos más nutritivos, ¿no? Más cantidad de vínculos dentro del sistema y a la vez los imagino más fuertes y más nutridos, como esto que Sí, más comentabas de biodiversos. Como la total, palabra para mí es como biodiverso. biodiversidad. Biodiversidad nos va a salvar de la incertidumbre. Ay, qué hermoso, qué suerte que esto se está grabando porque quiero ir tomando nota de lo que si no voy pudiendo. Pero espero que los demás lo estén haciendo también. Y en un momento mencionabas esto de cerrar esa vieja historia que estábamos contando y comenzar como una nueva narrativa, ¿no? De esta nueva forma de hacer las cosas o de retomar otras formas de hacer las cosas. Sí. Quizás no es todo totalmente nuevo o no estamos inventando todo, sino que estamos retomando y enriqueciendo. Y en ese sentido, cómo viene la tarea de la Escuela de Regeneración, que la presenté, la nombré al principio, pero me gustaría detenerme un poco en qué es lo que hacen y en quiénes participan y, digamos, en qué pedagogía, sí, qué pedagogía se usan para llevar este saber y esta forma de ver las cosas a las personas que participan. Bueno, con respecto a la narrativa, estoy completamente seguro que es así. Digamos, creo que en algún punto los jóvenes nos quedamos sin relato, digamos, sin ese cuento futuro hacia dónde vamos, porque nos dimos Ujú. cuenta que, no sé, que la acumulación o que la idea esta de consumir para siempre no nos llena y encima está haciendo pelota todo. Entonces, yo creo que esta lógica o esta idea común puede, o sea, siento yo que puede, como es mi propósito personal, siento que puede ser el de mucha gente y hay muchísimo para hacer, muchísimo para trabajar y todo es en positivo, así que digamos, es fascinante lo que sucede a partir de que uno empieza a pensar en positivo, porque el activismo está muy relacionado a la negatividad Ujú. y de repente decir, che, no, yo milito en el sí, milito para que esto cambie para bien y bueno, eso a mí me conmueve y me fascina. Y bueno, la Escuela de Regeneración en realidad nace a partir de los cursos de manejo holístico que nosotros damos. Todavía no dije que es manejo holístico, pero digamos, es una metodología de gestión para el campo en la cual digamos, tenés diversas planificaciones y tratás de abordar ese campo como un entero, porque la naturaleza funciona en enteros, Ujú. y tratás de ir llevando la pata social, la económica y la ambiental, todas de la mano sin que se caiga ninguna. Entonces, por eso es holístico, porque trata de comprender el todo y manejar el todo, manejar esa complejidad. Entonces, Ujú. bueno, empezamos con los cursos de manejo holístico en 2013 y eso empezó a crecer. Digamos, al principio no nos da bola a nadie, porque imagínate, entre productores que les hables de manejo holístico era bastante reticente el asunto, pero bueno, Ujú. afortunadamente, digamos, empezó como a generarse una bola y un boca en boca y empezamos a dar cursos por todos lados. Eh, y bueno, y la verdad que yo, desde el manejo holístico, de los cursos que da mi viejo, eh, aprendí muchísimo de la visión sistémica, ¿no? Y de como decías vos, ¿no? Como una metodología para abordar el aprendizaje, ¿no? Y desde dónde aprendí, desde dónde se enseña. Y aprendí también eh, cómo hacer, cómo hacer para llevar a la práctica algo sistémico. Ujú. Eh, pero bueno, también lo que empezó a pasar es que nos dimos cuenta que mirábamos para los costados y nos empezábamos a encontrar con otras metodologías que apuntaban a lo mismo. Y quizás, digamos, la banda más joven en estos círculos, ¿no? Empezamos como a decir, che, ¿qué necesidad tenemos de estar dividiendo, ¿no? Si nosotros tenemos la conciencia, la tenemos
estamos pensando lo mismo. Digamos, estamos en el nivel de la conciencia colectiva común. No estamos en el nivel, digamos, de comparar prácticas. Entonces, Eso ya está. a partir de ahí dijimos, no, o sea, mi idea de, che, no, o sea, el manejo holístico me parece alucinante, me cambió la vida y me gustaría que lo aprenda todo el mundo, pero también hay otras prácticas, hay otras ideas, hay otras metodologías súper válidas para llegar al mismo punto, para llegar a la biodiversidad, para llegar a la estratificación, a la sucesión, a todos conceptos que se comparten en todas estas metodologías que estamos charlando. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no aunamos con la gente del Guasana, aunemos con la gente de la agroecología, aunemos con la gente de la agrofloresta, aunemos con la gente de la permacultura? Estamos todos en la misma. Y dijimos, bueno, ¿qué necesita la regeneración de nosotros? Y bueno, y eso se abrió para varios lados. Uno es este relato, ¿no? Generemos el nuevo relato, contémoslo, cantémoslo, dibujámoslo, no sé, o sea, arte para poder explicar hacia dónde queremos ir. Otra es financiamiento. Digamos, hay muchos productores que necesitan un acompañamiento y estamos medio trabajando en eso, pero es otro proyecto. Y después tenemos comunicación y educación. Digamos, necesitamos poner al servicio de la gente las prácticas que son regenerativas, que permiten regenerar tierras, y a partir de esa fuerza necesitamos esto expandirlo lo antes posible, hacer que estos conocimientos estén a disposición de todo el mundo, fue que nace la Escuela de Regeneración. Pero bueno, también nos pasó esto de que arrancamos diciendo, bueno, ¿qué cursos damos? Y después terminamos que tuvimos que ir mucho más para atrás y decir, ¿qué valores enseñamos? ¿Qué valores comunes? Y esto fue quizá lo que detonó lo que te contaba antes, ¿no? De esas dimensiones, porque hay una dimensión más arriba que son todos los valores y los pilares que compartimos entre metodologías. No sé si me olvido de algo. Claro. No, entiendo que el planteo sería un poco no abordar la enseñanza o el aprendizaje solo desde el último nivel que mencionabas al principio, sino retomar desde lo más sutil, desde lo primero, y que eso sea lo que sostenga a todo el resto de las dimensiones capaz más sólidas o más físicas. Sí, Súper de una, interesante. porque ahí no volvés, digamos. Una vez que la entendiste, ya está. No solo Podés no, me trabajar en imagino cualquier que cosa. no volvés, sino que lo empezás no sé, esto por mi proceso personal, ¿no? También, pero lo empezás a aplicar al resto de las cosas más variadas de la vida en general, ¿no? A lo cotidiano, a lo vincular, a lo laboral, a lo familiar, qué sé yo. Es infinito. Así que está Sí. buenísimo. Y en la escuela, digamos, ¿cuál es el público o quienes suelen participar? ¿Gente que tiene que ver con el sector con la producción del campo? ¿Es abierto? ¿Cómo es? Mira, nosotros, digamos, el público histórico, que le llamamos los aprendices de manejo holístico, sí, son gente que en general está vinculada al campo, a la ganadería, y nos ha pasado que vengan, digamos, personas quizá de otro palo, pero lo más normal, casi la norma, es sí, gente de mente muy abierta y vinculada y que maneja tierras o que tiene influencia sobre tierras. Pero bueno, a partir de que decidimos como lanzarnos como más un canal de comunicación sí, un canal de comunicación, también nos pasa que se nos acerca más gente y súper bienvenido eso, y nuestra idea es no solamente tener, digamos, cursos para los que ya quieren llevar esto a cabo, digamos, para el nivel más concreto, sino poder transmitir esta conciencia colectiva, estas prácticas, transmitirlas al público en general. Así que eso es un poco lo que apuntamos. Ay, qué bueno, qué interesante, quiero aprender ahí. Che, Juanpe, y digamos, en cuanto al impacto, estamos hablando de varios factores, de lo más biológico, de lo que tiene más que ver con impacto económico, con formas de ver el mundo, y me pregunto, desde la parte humana, el factor humano de esto,
Sí. Y esto es una pregunta más como una percepción personal de quien va y pone el cuerpo en el trabajo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ves de pasar, ir hacia la lógica de la regeneración en las comunidades rurales, las que están más vinculadas con este tipo de manejos todos los días? ¿Cómo es recibido? ¿Qué impacto tiene? Bueno, creo que el cambio es brutal. Digamos, sí, yo te puedo hablar de logros ambientales, pero la verdad que en el fondo, digamos, lo que más me emociona de todo es ver personas transformándose, y personas que le ven un horizonte a esta hora, que tienen algo para dejarle a los hijos de lo que se sienten orgullosos, ¿no? Personas que invitan a sus hijos a participar, y que de pronto tienen un reconocimiento de sus hijos de, ok, este camino me gusta, esto es motivo suficiente para que volver a creer en el campo, a vivir en el campo. Yo creo que hubo un proceso muy triste de todos estos años de gente que se fue del campo a las ciudades y que no volvió nunca, ¿no? O sea, el proceso de lo que se llama la taperización, abandonar campos, y dejarlos a un pool de siembra y no volver nunca más, fue todo un proceso muy triste. Y ni hablar de la gente que se tiene que ir, como te decía, tiene que cerrar porque no tiene más recursos. De pronto descubrir que, que vos podés regenerar ese lugar, que lo podés volver un oasis, ¿no? Ponete la meta más loca que quieras, hacer un oasis, ¿no? Hacer un lugar precioso, y encima aprendiendo en el medio. Y lo otro es que vas volviendo, o sea, en el manejo holístico por lo menos lo que tratamos es de hacer protagonista a todo el personal, a toda la familia. Entonces tenés personas que están mucho más involucradas en el proceso, que están felices, que están buscando vida en vez de muerte. Eso es importante también. Digamos, se alegra. Hubo un montón de años en los que la gente buscaba qué matar, ¿no? ¿Dónde está la maleza? ¿Qué es lo que tengo que matar? Y de repente cuando das vuelta y decís, no, más vida mejor. Y más vida mejor es, no sé, lo llevas desde tu día a día a la cola de un banco, o sea, esa es la conciencia colectiva, y me parece que, o sea, es muy emocionante cuando ves en las personas más impensadas, ves que les cambia el chip. Sí, es un poco suena dejar de sentirse destructor y empezar a sentirse creador, ¿no? Y en lo mismo que Sí, trae la permacultura, ¿no? Que en un momento empezás a entender lo que puedes transformar y todo lo que puedes hacer crear las cosas empiezan a tener un poco más de sentido. sí, Así que recontra por ahí. me imagino lo hermoso de ver ese proceso, súper lindo. Sí, muy emocionante. Lindo. Bueno, a quienes están escuchando por Zoom o por Facebook, no me acuerdo si lo mencioné al principio, pero si nos quieren ir dejando preguntas o en los comentarios o en el chat, también las van a estar los chicos levantando y nos hacemos un ratito para responderlas, para que las responda Dale. Juanpe, mejor dicho. Eh, en un momento mencionaste el Instituto Seibor y Juanpe, imagino que tiene que ver con poder hacer red de regeneración, ¿no? Que también es darle fortaleza a esa idea y a ese proceso. Sí. ¿De qué se trata el instituto? ¿O qué otras redes hay, capaz a nivel más grande, a nivel más local? Bueno, el Instituto Savory nace en honor digamos, a la vida de Alan Savory, que es el creador del manejo holístico este que te venía contando. Digamos, Alan Savory tiene una vida de película, pero fundamentalmente, digamos, disponibilizó una metodología que nosotros pudimos probar que funciona en todo el planeta para regenerar tierras, ¿no? Y a partir de ahí, un grupo de personas decidió hacer una red global, eh, para poder, digamos, con el objetivo de poner 1.000 millones de hectáreas a regenerar. Bueno, es un objetivo así gigantesco,
y tratar de esparcir el manejo holístico como metodología de cómo encarar cualquier emprendimiento que maneje tierras. Y nosotros somos hubs casi fundadores, hace 7 años, si no me equivoco, y bueno, hoy hay como 45 nodos en el mundo, 45 hubs, esparcidos por el mundo, y es hermoso porque nosotros compartimos un montón de cosas, digamos, compartimos aprendizaje, compartimos esta metodología para medir los resultados, entonces nos podemos comparar entre continentes. Y el Seibory además tiene todo el desarrollo de un programa de marketing en el cual colocan productos regenerativos en el mercado, entonces están básicamente en toda la cadena, ¿no? y apoyando a todos los hubs a lo largo de toda la cadena. Así que somos un montón y es fascinante, digamos, trabajar en red es otra cosa, te motiva muchísimo, y bueno, y tienen objetivos súper enormes y a los cuales nosotros estamos comprometidos. Y después, otras redes que conozco, digamos, la agroecología es una red gigante también, que hoy en día, digamos, tiene una cantidad de personas involucradas enorme, un montón de gente re zarpada, re valiosa, y que están generando conocimiento y están introduciendo al sistema, digamos, para todos nosotros muchísima data. Después, digamos, hay otra comunidad de la que nosotros participamos que se llama Regeneración Internacional, que también está en todo el mundo, y es un poco ponerle, ellos tienen un poco más esta idea de ampliar la cantidad de prácticas posibles y de cómo hacer para hacer transicionar a la gente hacia esas prácticas. Y además, ¿qué me queda? Bueno, nosotros somos una empresa B, como Ovis 21 es una empresa B, que también es una comunidad enorme de empresas que quieren hacer el bien para el mundo, digamos, que tienen fines ambientales y sociales. Genial. Bueno, hay data ahí, mucha data para buscar entonces. Buenísimo. Sí. Abro un ratito más para las preguntas que quieran mandar, así ya vamos cerrando y vamos respondiendo a algo si fue surgiendo. Y después les vuelvo a contar o a mencionar que creamos un espacio que va a ser facilitado por nosotros ahorita después de la charla con Juanpe, que es un espacio de círculo de palabra en donde un poco bajar a tierra y compartir y abrir e intercambiar ideas o que hayan surgido de esta escucha o que vengan trayendo y tengan ganas de abrir. Eso va a ser por Zoom y va a ser en privado, no va a ser transmitido en vivo para tener un poco más de intimidad. Así que quienes quieran sumarse, va a estar, supongo que Reni va a estar dejando en los comentarios de Facebook el link de Zoom para sumarse, va a ser un ratito más, la idea es que no sea una dinámica muy larga, pero bueno, nos vamos para ahí al after de la charla, al círculo de la palabra por Zoom. Entonces nos vamos a un after. Nos vamos al after virtual, al after de crisis, al after crisis, eso está bien. Sería una gran fiesta el after crisis. El after crisis, sí. Bueno, acá me dicen que hay muchos comentarios interesantes, pero que no hay preguntas puntuales. Okay. Salvo esta que acaba de llegar. De Anto, gran preguntadora, que nos pregunta cuáles son los factores más desafiantes en el proceso de acompañamiento dentro de la transición de los proyectos con los que trabajan. Los más desafiantes y las personas.
casi todo tiene que ver con las personas. Digamos, puede pasar que justo te agarren en el inicio de un proyecto o de un proceso que no te acompañe el clima, y eso es un garrón, porque vos querés demostrar que lo que decís es cierto, y que llueva por lo menos lo que llueve normalmente, y a veces no te cae una gota y es un bajón, o al revés, o una terrible inundación y queda todo el campo clausurado. Eso es un garrón, pero creo que lo más normal es el factor humano. Digamos que hay miles, cientos de miles de casos de personas que quieren arrancar con esto, que están decididas, que la entienden, pero tienen o un familiar que los veta, o al personal que no acompaña, digamos, que no la ve, o que le, digamos, que son reticentes al cambio, ¿no? Iba a decir esa misma frase que Sí, está siempre, ¿no? Que uno plantea como una transformación, un paradigma nuevo y asusta o da miedo, o es como esa sensación de incertidumbre que tenemos como tan clavada como algo negativo y nos detiene a cambiar positivamente también. Supongo que viene sí, por tal cual. ahí. Y hay preguntas también con respecto al tiempo de la transformación. ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿O es medible el tiempo que puede llevar? ¿Es previsible? Bueno, es una pregunta amplia. Si vamos a lo meramente ambiental, en cómo, eh, digamos, cuánto puede durar, por ejemplo, en restaurarse un suelo y empezar a, a tener todas sus cadenas tróficas y a funcionar como debería funcionar, eh, más o menos coloquialmente nosotros lo tenemos medido en unos 5 años. Eh, sí, 5 años para en donde, digamos, he escuchado varios relatos de productores que dicen, digamos, al año 5 empieza a cambiar todo. Ujú. Ahora, si hablamos de, no sé, cuando manejamos pastizales, ¿cuántos pastizales, eh, cuánto crece el pasto? Para decirlo así burdamente, Sí. nosotros medimos que podemos, eso tiene una reacción completamente inmediata. O sea, podemos muy fácilmente duplicar la cantidad de pasto que genera un predio particular en 1 o 2 años. Vale. Es una explosión, en muchos casos es una Sí, explosión. es un periodo bien corto. Me lo Sí. imaginaba como un proceso más largo. Sí, obviamente, o sea, hay niveles, ¿no? Claro. Después, cuando empezaste a restaurar el suelo, te empezás a preguntar, bueno, ¿cómo ingreso árboles en el paisaje de nuevo? Ujú. Y eso medio que no termina nunca, porque, o sea, vos podés pensar en diversidad de plantas y podés pensar en diversidad animal, y es infinito, porque si a la diversidad, la respuesta a los problemas de la diversidad es la diversidad, es como un círculo virtuoso que no para nunca. Ujú. Ay, qué hermoso, me voy con todas buenas noticias. Chocha. Y una última pregunta ahí para ir cerrando, tiene que ver como con el consumo, ¿no? Con cómo nos llega esto a los consumidores, no sé si a los consumidores de la ciudad es mucho, ¿no? No sé si hay producto de la regeneración en la góndola del supermercado, pero si hay alguna forma o de acceder a productos que hayan derivado de este tipo de procesos, o de reconocer, no sé, alguna especie como el sello orgánico, por ejemplo, pero no sé si eso existe o si. Sí, sí existe, está muy en pañales todavía. O sea, Ujú. quizá digamos, en Europa o en otros lugares tiene más desarrollo, y uno, no sé, tanto la carne a pasto como el vegetal orgánico ya lo tenés en una góndola ahí todos lindos, y acá todavía casi que no los encontrás. O Ujú. sea, sí vemos que la única verdulería que tiene 15 personas haciendo cola es la de la UTT. Y eso es una señal para la verdulería, ¿no? De che, Claro.
Pero, digamos, quiero que para que esto escale todavía necesitan pasar algunas cosas que llevan un poco de proceso, ¿no? Hay mucha gente que necesita aprender, ¿no? Y eso lleva algo de tiempo. Con respecto al consumo, también, digamos, todavía esto que te contaba yo de la verificación de resultados ambientales lleva un sello en el producto final, en el cual, digamos, el producto viene de un manejo regenerativo, pero nosotros, digamos, que te pueda decir en la carnicería de la esquina o en la verdulería de allá, todavía no tenemos nada. Claro. Pero sí está pasando un montón, o sea, no sé, yo hablo con mucha gente que está haciendo, por ejemplo, huevos de gallinas libres, ¿no? Y eso está explotando, está explotando. Sí, como pequeños guiños. Sí. Pequeños guiños de La que... cerveza, ¿viste? La cerveza en su momento era como, y de repente, ¡pum!, por todos lados. Ujú, Eso va a suceder en los próximos años, sin duda. genial. Bueno, y ahí vamos con la última pregunta, que la estoy diciendo hace como 3 preguntas atrás, pero, pero que tiene que ver con si alguna vez desarrollaron un trabajo de regeneración en algún campo o territorio que esté cerca o que sea vecino de otro campo que tenga prácticas contaminantes, por ejemplo, utilización de agrotóxicos o ese tipo de prácticas. Si es viable regenerar aún teniendo ese tipo de prácticas cerca, o qué pasa. Sí, todo el tiempo, incluso a veces es el mismo campo, digamos, que arranca a probar en la mitad y la otra mitad sigue con agricultura Sí. convencional. Eso es súper común. Uh-huh. Digamos, la transición no es, digamos, lleva un proceso y hay mucha gente que empieza probando y va ampliando la superficie, porque hay muchas personas que no pueden salir de la rueda digamos, vender, comprar insumo, vender, comprar insumo, vender, comprar insumos con Uh-huh. respecto a la agricultura y tienen todo muy montado Claro, hay que ir es difícil. transicionando, acompañando el proceso de transición Y con paciencia. tal cual. Y después con respecto a eso, sí, tenemos personas haciendo laburos alucinantes que llevan 15 años de manejo regenerativo y tienen un vecino haciendo agricultura industrial y vos medís cantidad de glifosato y es prácticamente igual de un lado y del otro. Porque aparte, digamos, eso es muy volátil y Uh-huh. un viento Sí, ya que es cae imposible todo en tu campo. de limitar, total. Sí, sí, es complicado ese tema, digamos. Es difícil la parcela, ¿no? Y pretender que lo que pasa 10 metros no te... Lo mismo, digamos, con la contaminación del aire, del agua, de todo, ¿no? Vos podés ser el campeón de la regeneración y alrededor tenés todo veneno y tenés un poco que lidiar con eso. Uh-huh. Ahí va, gracias. Muchas gracias. Bueno, y último, si querés tirarnos, ahí nos piden también algún libro o data de bibliografía interesante Uh, para consultar. a ver, data hay un montón. Nosotros estuvimos subiendo algunos documentales que creo que están muy buenos. Hay uno que se llama 2040, que lo subimos ahí en escuela. Hay otro que se llama Biggest Little Farm. Me sale más fácil recomendar documentales, capaz. ¿Y eso está en la web de la escuela? Sí, los posteamos en su momento, no sé dónde andarán ahora, pero sí, los pueden encontrar ahí. Nosotros tenemos una propia biblioteca con un montón de data, pero es difícil recomendar una cosa. Depende bastante del interés de la persona, pero si van a la página de la escuela, hay una biblioteca gratuita gigante. Y después nosotros vendemos algunos libros. El libro de manejo holístico es imperdible, es, digamos, la vida y obra y razonamiento de Alan Savory es algo alucinante que se lo recomiendo a cualquiera. Y después creo que sería más personalizada la recomendación por ahí,
Pero que le bueno, la haría invitación es entonces por lo pronto a pasar por la biblioteca y chequear lo que a cada uno más le interese. Sí, ahí hay bocha de data. Buenísimo. Bueno, 1.000.000 de gracias, Juanpe. Muy lindo escuchar noticias alentadoras y posibilidades luminosas en medio del túnel oscuro. Así que todo gratitud de parte del equipo de Tierra Habitada. Bueno, muchas Eh, gracias a todos ahí. La verdad que encantado de charlar con vos, Juli, la pasé muy bien. Y ya bueno, les dije, tenemos que hacer equipo. sí, es la idea y es la idea de este ciclo también. Así que más que recontra felices y eso llega a suceder eh, después de estos re chochos. Genial. Y para quienes están ahí viendo, les invito de nuevo a ir al link de Zoom que deben estar mandando ahí por los comentarios para sumarse al after de la charla, que va a ser este círculo de palabra en donde ir compartiendo ideas en un espacio que también facilitamos nosotros. Juanpe, también te invito a quedarte si tenés ganas. Yo me quedo por acá también. Así que, bueno, cerramos con esto. Les agradecemos un montón a todos los que anduvieron por ahí. Yo todavía no pude chequear las redes como para tantear cuántos somos, pero me imagino que debe haber estado bien bueno. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Si nos siguen en las redes de Tierra Habitada, ya vamos a estar lanzando cuándo es y de qué va. Y si querés dejarnos también, Juanpe, las redes de la escuela para quienes se hayan quedado con las ganas de seguirlos. Dale. @Escuela de Regeneración en Instagram, Escuela de Regeneración en Facebook y está la página también. Genial. Bueno, nos vemos en Zoom a los que nos vemos y a los que no, nos veremos en la próxima.